Hola, en esta tercera clase de introducción a la dramaturgia nos vamos a meter con tal vez los conceptos más complejos de los que vimos hasta ahora, pero que sin duda son la llave para tener una buena estructura dramática en nuestra obra, en nuestra escena o en nuestro texto. Entonces, estos conceptos que vamos a ver en esta clase son acción, conflicto y situación. Como vimos en la primera clase, dram en latín significa acción. Entonces hablamos que el concepto de acción en dramaturgia es un concepto fundamental y de hecho uno de los más importantes para entenderlo como estructura dramática. ¿Por qué? Bueno, acción primero tendríamos que separarlo de actividad, porque inmediatamente uno asocia una acción con un desplazamiento, un movimiento, que por supuesto que en teatro hay y muchísimo. Sin embargo, cuando hablamos de acción en dramaturgia, no solo o no necesariamente estamos hablando de desplazamiento físico, sino que estamos hablando de verbos, ¿sí? Verbos simples que podríamos traducir en verbos en primera persona del presente en modo indicativo. Por ejemplo, pregunta. Por ejemplo, grita, por ejemplo, argumenta. Ahora, nosotros vimos tres variaciones de lo que podríamos decir que es el verbo decir. Ahora, si mi personaje dice, no está trasladando ninguna emoción, no está trasladando ninguna acción concreta, más que lo simple que significa decir. Ahora, no es lo mismo preguntar que decir, no es lo mismo argumentar que decir, no es lo mismo gritar que decir, no es lo mismo ordenar que decir. Entonces hay muchas variaciones de una misma acción que nos proponen los verbos. Por eso es muy importante tener en cuenta todas las posibilidades que tenemos desde esta herramienta. Ahora, nosotros nos vamos a escribir en una obra de teatro que, como decíamos antes, Juan pregunta a José. Ponemos directamente Juan : y la pregunta. Bueno, esta es una forma de entender cuáles son los verbos que estamos utilizando por debajo de nuestros diálogos. Es decir, entender cuál es el corazón de estas oraciones que estamos armando. Esto es muy importante, no solo a nivel narrativo para que la obra avance, sino que es una herramienta fundamental que nos sirve para saber cuál es la progresión que está teniendo nuestra obra, cuáles son las acciones y la reacción que genera para que se constituya como escena. Imaginemos a un personaje X dentro de una habitación tomándose el estómago y sentado en una cama. De pronto se escucha el golpe de una puerta que es Y, que pide el ingreso. X le da permiso a Y para que entre a la habitación. Y saluda efusivamente a X. X se pone erguido y disimula su dolor ante Y y le devuelve el saludo. Y saca de su bolso un chocolate que acaba de comprar y se lo ofrece a X. X lentamente toma ese chocolate y se lo guarda. Es decir, no sabemos quiénes son los personajes, no sabemos en qué lugar se encuentran puntualmente, no sabemos el género, el sexo, no sabemos nada de estos personajes ni de este espacio. Sin embargo, podemos decir que hay progresión dramática simplemente por enumerar líneas de acción que implican una reacción. Ahora, podríamos agarrar este esqueleto y llenarlo, ponerle un nombre a X y a Y, ubicar ese espacio y poner esos diálogos que estoy mencionando como preguntas y respuestas, permisos, saludos, para completar nuestra escena con una buena estructura dramática. De eso hablamos cuando hablamos de acción. Una vez que hablamos de acción y que tenemos reacciones, lo que se empieza a componer en nuestra escena es una situación. Ahora, para componer una situación no nos alcanza con las acciones. Acabamos de ver una serie de acciones de ejemplo que nos van a componer una situación, pero ahora, para tener una situación completa, tenemos que tener en cuenta, ahora sí, quiénes son estos personajes que se están encontrando y en qué espacio están. Digo, no es lo mismo si este lugar cerrado, esta habitación de la que hablábamos, es una habitación donde una persona, en este caso era X, estaba secuestrado e Y es su secuestrador, ¿sí? Ahí ya empezamos a tener otra situación, porque si bien en las acciones es lo mismo,
de lo que estamos hablando en este caso es de un secuestro. Entonces cada uno de los roles de estos personajes va a afectar. Nosotros ya podemos empezar a elucubrar cuáles son las intenciones que está teniendo cada uno de estos personajes. Tal vez I, siendo secuestrador, quiere ser bondadoso o bondadosa con X, ofreciéndole un chocolate. En cambio, Y siente que lo están envenenando. Entonces se empieza a componer una situación. Empezamos a ver una relación entre estos dos personajes y el espacio donde habitan. Entonces, una vez que tenemos una línea de acción o una serie de líneas de acción, lo que tenemos que hacer es pensar en componer cuál es la situación en la que estas acciones se están poniendo en juego. Dicho de este modo, una situación parecería ser fácil de componer. Ahora, en el momento de la escritura es muy importante estar completamente atentos al contexto que hemos creado y a los tipos de personaje que tenemos, porque son ellos los que nos van a dar la información para resignificar esta serie de acciones que armamos. Entonces, muy importante, o un consejo, es estar atentos a las situaciones cotidianas en las que vivimos, en las que vemos, o las que estamos expuestos, o que leemos, para poder después generar nuestras propias situaciones y entender cuáles son las reglas que se empieza a generar en nuestra escena. Por último, vamos a trabajar con el concepto de conflicto. Para que haya situación y para que haya acción, es fundamental el conflicto. Ahora, lo estamos dejando para el final, pero no es un capricho, porque a veces pensar en los conflictos puede ser que nos haga pensar en las ideas. Y como decíamos al principio del curso, lo importante es pensar en imágenes y que esas imágenes nos permitan fluir en el mundo. El conflicto es algo altamente complejo en dramaturgia y debemos permitir que se vaya desatando despacito e incluso que lo vayamos descubriendo. Es cierto que nos puede pasar que escribamos una serie de páginas y el conflicto todavía no aparezca, sin embargo hay algo de esto que va a ir emergiendo a medida que la obra avance. ¿Por qué? Porque lo tenemos incorporado como seres humanos, esta condición del relato y la progresión de los relatos. Así que vamos a confiar en que esos conflictos aparezcan. La definición de conflicto es muy sencilla. No es ni más ni menos que dos fuerzas opuestas que van pujando cada uno hacia su propio lado. Esto, para tener un ejemplo bien esquemático, es como un partido de fútbol, donde tenemos a un equipo que está vestido de un color que juega contra otro equipo que está vestido de otro color. Y sus metas son exactamente opuestas, porque este equipo tiene que lograr hacerle un gol a este otro equipo y viceversa. Ahora, cada uno tiene su estrategia para poder torcer el conflicto a su favor. Pero ¿qué pasa? Si uno de los dos equipos mete un gol, las estrategias inmediatamente cambian. Entonces, un conflicto es variable e implica una serie de estrategias para cada uno de los estados en los que pueda estar una situación. Existen tres tipos de conflictos que podríamos enumerar o detectar en las obras. El primero es el típico conflicto entre dos personajes. Cuando vemos, por ejemplo, una situación en la que no hay acuerdo entre dos de nuestros personajes, se produce este tipo de conflicto que por lo general se puede traducir en una especie de discusión o pelea. El segundo tipo de conflicto es de un personaje con su entorno o con la naturaleza, podríamos decir. Por ejemplo, si un personaje tiene que realizar alguna acción que implique estar impecablemente vestido y seco y afuera se encuentra con una tormenta torrencial, o con las típicas películas como Twister o Maremoto o ese tipo de situaciones de conflicto con la naturaleza que nuestros personajes deben superar para lograr su objetivo. Y el tercer tipo de conflicto, que tal vez es el más interesante y del cual de alguna manera mencionamos la clase anterior cuando hablábamos de personaje, es los conflictos de los personajes con su propia mentalidad, con su propio ser, digamos, los conflictos interiores, las contradicciones. Digamos, podemos pensar en Hamlet cuando está pensando en cumplir lo que el padre le está pidiendo luego de ser asesinado, ¿no? Y ese conflicto donde un personaje tiene que
derrumbar alguno de sus propias contradicciones para poder lograrlo. Este es un conflicto muy común en teatro que por lo general lo vamos a detectar. Ahora, que hayamos numerado 3 tipos de conflictos no quiere decir que hay uno y otro no. Digo, estos conflictos pueden estar en conjunto o en mayor y menor grado dentro de una misma obra de teatro. Lo importante es poder detectarlos para saber sobre qué tipo de conflicto estamos trabajando en nuestra obra y en cuál nos sentimos más cómodos para desarrollarlo. Junto con los apuntes de esta clase vamos a agregar un ejercicio de acción, conflicto y situación. Este ejercicio lo que ustedes tienen que hacer es, a partir de una serie de líneas de acción que van a estar dadas, que yo les voy a ofrecer, ustedes deben continuarlas, ¿sí? O sea, yo les voy a dar hasta la línea 8 de acción, que van a ser un conjunto de acciones y reacciones. Ustedes tienen que continuar esa línea de acción hasta la línea 25, es decir, continuar esa lógica de acción-reacción en la que no vamos a saber nada de los personajes ni del espacio donde están. Simplemente vamos a saber cuáles son sus acciones y sus reacciones. Una vez que completan todas esas líneas, sí, lo que van a hacer es bautizar a estos personajes y ubicarlos en un contexto para que termine de constituir la situación y defina el tipo de conflicto que estén trabajando. Entonces, vamos a hacer un ejercicio que parte del esqueleto de la obra para después componer todo su universo. Bueno, hasta aquí las 3 clases de introducción a la dramaturgia con estas herramientas muy sencillas y que hemos sobrevolado para que ustedes puedan empezar a escribir su obra de teatro. Espero que les haya sido útil y que, bueno, cualquier duda, consulta o algo que necesiten que sea ampliado, me escriban al contacto que está junto con todo este material. Y bueno, también estoy disponible a que me envíen sus escenas, sus trabajos y podamos ir haciendo una devolución. Así que, bueno, a escribir, a aprovechar este tiempo que estamos en casa, a cuidarnos entre todos y todas. Y bueno, nos vemos en cualquier momento.